bueno, en esta oportunidad nuevamente con ustedes para poder continuar con la serie de videos sobre las prácticas no bíblicas. En esta oportunidad, la tercera parte, vamos a hablar sobre la cobertura denominacional o pastoral. Hablaremos de las jerarquías en la iglesia, ¿son bíblicas o no? Y para finalizar, las elecciones democráticas evangélicas, entre comillas. Entonces, es muy importante comprender esto. Me encontraba, y le quiero decir con toda sinceridad a las personas que también ven y hacen un seguimiento de los videos, que no es porque a nosotros nos hemos inflado y estamos queriendo, digamos, ser más que los demás. No, en ningún momento, digamos, es nuestro propósito. Y por eso quiero decirle, como dice Gálatas 1:10, dice: si yo buscare el favor de los hombres y no el hacer la voluntad de Cristo, entonces ¿de qué sirve que seamos siervos de Cristo? O sea, nuestro propósito como siervos de Cristo siempre tiene que ser buscar el favor de Dios, buscar agradar a Dios en todo, porque muchas veces estamos, ¿no? ¿Qué va a decir? O que les va a lastimar o que no. O sea, eso es trivial. Lo importante es agradar a Dios y hacer su voluntad a través de la palabra de Dios. Y Juan 8:31 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad es Cristo. Por Cristo estamos ahorita haciendo esto, porque Él nos ha dado libertad, nos ha hecho conocer la verdad, y por eso esa verdad estamos compartiendo a través de la Escritura. Empezamos con cobertura denominacional o pastoral. ¿Existe eso, Huáscar? Bueno, Carlitos, ¿no? Siguiendo lo que dice la Biblia, en ningún momento se ve que tal persona se adueña de otras personas, ¿no? En ningún momento vemos que Pablo se adueña de las iglesias, o ya un poquito vamos a ir tocando el tema, o por ejemplo, lo que pasa en muchas iglesias, como pastores se sienten tal vez dueños de las iglesias, ¿no? Y como incluso hasta tal vez muchos miembros de la iglesia tienen miedo a salir o ir a otras iglesias, miedo a que les digan sus pastores, porque supuestamente eso es sujetarse a los pastores, ¿no? Cuando vemos que una persona debe estar sujeta a su pastor, si su pastor está sujeto a la palabra de Dios, ¿no? Muy importante. Sujetarse al pastor, si el pastor se sujeta a la Escritura. Usted no puede sujetarse al pastor si el pastor no se sujeta a la Escritura. ¿Qué entiendes, Jan, por cobertura denominacional o pastoral? Yo creo, bueno, en mi denominación es que una persona tenga el permiso del pastor o de la denominación para enseñar ahí, porque realmente pues existe lo que es el miedo a que en nuestra iglesia entre lo que es una falsa doctrina, falsas enseñanzas, y también se apoyan en lo que son los versículos de los falsos maestros, ¿no? Pero realmente pues yo pienso que es celo ministerial más que todo. Y bueno, como dice en 1 Pedro 5:3-4, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser ejemplo para ellos. Así cuando el pastor regrese, que es el pastor principal, que es Cristo, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Entonces, ahí claramente lo dice, ¿no? Que los pastores no son dueños de las ovejas, sino que es Cristo, ¿no? Y lo resalta. Entonces, yo creo que esto es algo que, bueno, pues es algo humano, ¿no? Y si buscamos y analizamos, somos bíblicos, la palabra, como decía Jan, celo ministerial no existe. O sea, el celo existe por la palabra, por la Escritura. ¿Y quién fue el que actuó en favor al celo de la Escritura? Fue Jesucristo. Porque cuando Jesucristo explosionó en el templo, ¿no? A los librecambistas los votó, porque dijo: ustedes han convertido la casa de oración que mi padre ha establecido, el templo, en cueva de ladrones. Entonces sí existe el celo por la palabra de Dios. El celo ministerial no es bíblico, pero sí, como dice Jan, muchas veces tenemos celo que tal vez en otra congregación le va a enseñar otra doctrina, ¿no? Que no es nuestra doctrina de nuestra denominación. No debería de existir doctrinas de la denominación, debería de existir una sola doctrina, que todos debemos ser guiados por la palabra y punto. Pero obviamente existen ciertas razones, como ha dicho Jan. Es que claro, es que hay algunas congregaciones son tradicionalistas y conservadoras, digamos, ¿no? Entonces no dejan que las iglesias neopentecostales, si quieren
que son, digamos, más abiertas, más liberales, entonces con esas costumbres vengan, digamos, a cambiar esa postura. No digo que está mal, pero no tenemos que irnos, Huáscar, a los extremos, porque hoy en día vemos prácticamente, ¿no? Que se llama morenada cristiana, caporal cristiano, o sea, ¿no? En la situación de ¿no? De los bailes, las músicas, que es otro tema que vamos a tocar más adelante. Entonces hay que mantener el equilibrio, no hay que ser ni muy liberal, pero ni tampoco muy conservador, muy hermético, porque ahí decíamos, es un peligro, porque entras ya a la religiosidad y eso ya es algo legalista, que es pecado delante de los ojos de Dios. Entonces la cobertura denominacional o pastoral, en todo caso, se debería de usar en todo caso para coordinar con los pastores, ¿no, Huáscar? Claro, Angelitos, como dice la Biblia, ¿no? Todos somos un cuerpo, ¿no? Y el hecho de que tengamos distintas denominaciones no significa que nos tengamos que cerrar, ¿no? Incluso yo creo que puede ser bueno, ¿no? Que tal vez, yo creo que cada congregación puede tener algo bueno y algo bueno y algo malo, digamos, ¿no? Y lo bueno que tenga esa iglesia, puedo yo adoptarlo, ¿no? Digamos que esa persona tiene a alguien excelente para explicar, para enseñar doctrina básica, y el hecho de que esa persona pueda venir a mi iglesia como invitación y que no cierre las puertas me puede ayudar en sí a la Grey, ¿no? Perdón, a que crezca, a que aprenda más. Y si cerramos ese tipo de, ponemos barreras, ponemos paredes, ¿no? Incluso va a hacer que el pueblo, en vez de que crezca espiritualmente, puede ser pues que se quede ahí, no por el celo que dice Jan. Cobertura, alguna vez digo, no tienes cobertura pastoral, no tienes la cobertura de la denominación. Yo me lo creí, sí, tiene razón, ¿no? Estás ahí sin cobertura. Entonces, cuando entendí que la cobertura es la autoridad que Cristo te da a través de la palabra, entonces comprendí que la autoridad que nosotros tenemos ahorita para hablarle es la palabra de Dios en primera instancia, la guía del Espíritu Santo, pero también nuestros pastores, líderes que también saben el ministerio que tenemos, cómo le servimos a Dios a través de estos videos, que no es para, ¿qué se llama?, poner confusión a la iglesia, de ninguna manera. La persona que no lee mucho la palabra, claro, se va a confundir, pues porque no lee, pero la persona que lee se va a dar cuenta que nos estamos basando en la palabra de Dios. Vamos a las jerarquías en la iglesia. ¿Existen las jerarquías dentro de la iglesia evangélica, Jan? Sí, ¿no? Bueno, en lo que es la denominación, bueno, al menos en la mía es nacional, distrito, el pastor, sus diáconos y todo el resto de ministerios, ¿no? Y bueno, yo pensaba antes que eso era, digamos, esos ministerios, digamos, como por ejemplo los apóstoles, los maestros, y otras ramas, ¿no? Más, que el ¿qué se llama esto? El máximo era el apóstol, o sea, yo pensaba eso, ¿no? Que él era lo máximo, porque era el fundador de iglesias y todo lo demás, pero leyendo la Biblia veo que no es así, ¿no? Y realmente, pues, nos dice que todos somos uno en Cristo, ¿no? Entonces, no hay jerarquías como tal, ¿no? La iglesia católica tiene jerarquías, ¿verdad? Huáscar, si te has dado cuenta, ¿no? Desde, ¿no?, a los que son curas, padres, cardenales, obispos, para llegar a ser papado, tienen jerarquías, pero en la iglesia evangélica también creo que he visto, también hay jerarquías en algunas denominaciones, ¿no? Sí, Carlitos, ¿no? Como decía Jan, incluso como hablaba de su denominación, yo creo que, y como siempre hablando, ¿no? Creo que es bueno tal vez organizarse, pero hacer de esto tal vez una doctrina en la cual tengas a un líder al cual sí o sí tengas que seguir y lo que él diga, sí o sí lo tienes que cumplir. Yo creo que ahí empezamos a incurrir en un error, ¿no? Lo que no dice la palabra de Dios, ¿no? Como hablábamos hace rato, antes de comenzar el video, decíamos que los ministerios que hablaba Jan son pues roles que el Señor ha puesto en su palabra, y algo importante que son ministerios de servicio al pueblo, ¿no? Yo aquí tengo un versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló, a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está hablando de Jesús, ¿no? Y vemos como si Jesús, así, que es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas, sabemos Hijo de Dios. Hijo de Dios, no hay nadie como Él, que Él ha venido y ha muerto por nosotros, nos ha salvado y se ha humillado para servir a nosotros, ¿no? Y como vemos, lamentablemente, como dice Jean Marco, puede ser que existan pastores, maestros, apóstoles que tal vez se creen más, y por el hecho de hacer una jerarquía hacen ver a los demás y les hacen sentir a los demás como menos inferiores, ¿no? En realidad,
no existen los rangos en el reino de Dios, no existen rangos. Y lo que decía Jan y Huáscar es cierto, o sea, llegas a creer que el apóstol tiene que someter a los pastores, ¿no? Y el hecho de ser pastor es siervo de Dios, o sea, es siervo de Cristo, o sea, es esclavo. Ningún cargo le hace más que cualquier otra persona. La palabra que estaban diciendo, Efesios 4:11, él mismo constituyó Jesús, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Son roles, métase en su cabeza, son roles, no son cargos, no son posesiones. Eso es muy importante, no son jerarquías. No hay jerarquías en el reino de Dios. Todos, desde el apóstol hasta el maestro, todos están para servir en el reino de Dios, para servir a la grey de Dios, no para servirse de la grey de Dios. He escuchado reverendos, doctores en divinidades, no, cosas así, de verdad, que me asombra, porque en la Biblia en ningún momento Pablo, que era un apóstol de apóstoles, le digo con toda sinceridad, la vida de Pablo, estudie más bien la palabra de Dios, lo que ha hecho Pablo, ni siquiera él mismo dice, se cree, digamos, una persona superior a nadie. Él siempre con su humildad, así como Cristo, ha ganado, ha hecho mucho más que muchos que hacen prevalecer su cargo, su jerarquía dentro de una denominación. Vamos a ir concluyendo con el tercero, que es elecciones democráticas dentro de la Iglesia de Cristo. O sea, ¿vivimos en el reino teocrático de Dios o vivimos en el reino democrático de los hombres? Hablando de la Iglesia, Jan. Bueno, pues más que todo se basan en lo que es, en algo que se ve, ¿no? Y ya no en lo espiritual, porque directamente forman sus bandos y escogen a ciertas personas y, como lo dijimos en el anterior video, causan divisiones, porque realmente pues es como una elección, ¿no? O sea, escoges tu gente, la gente que te va a apoyar, es un partido político así como en el mundo, ¿no? Que cuando la Biblia nos habla de cómo deberíamos elegir a nuestros líderes, de cómo deberían ser los líderes, y realmente debería tomarse más en cuenta eso que lo que hacen, ¿no? O sea, yo hablo desde mi punto de vista porque realmente yo lo he visto, yo lo he vivido durante tantos años y mis pastores han sido elegidos así, y realmente cuando fue diferente fue cuando Dios levantó a un varón y los humilló a todos ellos, porque realmente él tenía esa humildad, ese compromiso para hacer crecer la iglesia, para cuidar la iglesia. Entonces realmente es muy diferente cuando una persona que es tocada por Dios para levantarse en el cargo que sea, ya sea pastor, ya sea ministro, ya sea maestro, lo va a hacer con amor, lo va a hacer con pasión, va a cuidar de la grey. Y eso es lo malo, ¿no? Que se mueven por el dinero. Incluso en las universidades se ve que están abriendo, ¿no?, esta materia que es pastor, ¿no? Y algunos lo hacen por lucro directamente, porque dicen, yo tengo que recuperar mi inversión. Pero, ¿dónde dice eso? O el título, ¿no? Tengo que hacer valer mi título, ¿no? Entonces lo hacen más como una carrera, como una profesión, cuando realmente no es así, ¿no? El llamado es muy especial y es único. O sea, y no lo digo yo, el Señor llama a los que Él ha elegido y no puedes forzar nunca eso. O sea, Dios conoce, sabe los corazones de las personas que quieren servirle. Entonces, no puedes hacer proselitismo, ¿no? He conocido pastores que se han traído gente de otras iglesias para que le apoyen a fin de año una denominación para que él gane, digamos, ¿no? Y le elijan a él. O sea, ¿cómo puedes mover eso? Eso ya humanamente estás manipulando y no dejas que realmente Dios pueda obrar, levantar a sus siervos. Huáscar, eso es importante. Sí, Carlitos, ¿no? Y lamentablemente los que más se ven afectados son pues los que están abajo, ¿no? Porque como líderes, o los que son líderes, tienen que recordar que tienen personas debajo de ellos que dependen de ellos. Y una persona que esté a la fuerza, como ahorita mencionamos, que entren por proselitismo, que traigan a su gente, al igual lo mismo que pasa en el sector público, ¿no? Vemos que cómo los cargos están vendidos y vemos que estamos en la iglesia, estamos copiando exactamente lo mismo, y cómo entra gente incapacitada a distintos cargos y pues va mal la cosa. Y lo mismo pasa en la iglesia. Y aquí es más delicado porque estamos jugando con la vida espiritual de las personas. El alma de las personas. El crecimiento, y no sabemos cómo esas personas llegan, digamos, a ser pastores, líderes, y cómo alimentan a la iglesia, cómo conducen a las personas
hacia Cristo, ¿no? Y vemos que, como decías ya Marco y tú, que el Señor es quien elige. Cuando Pablo estaba yendo, o a los discípulos, ha sido Jesús quien les ha llamado, ¿no? Y vemos requisitos, por ejemplo, aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, que dice los requisitos de los obispos. No quiero leer mucho porque es largo, y también los requisitos de los diáconos, cómo debería de ser una persona, ¿no? Claro. Y dice que es bueno anhelar el ser obispo, pero yo creo que antes de que yo, digamos, que quisiera postularme para un paso, yo creo que debería cumplir estos requisitos, ¿no? O sea, estoy siendo correcto, estoy siendo hombre de una sola mujer, o sea, todo lo que dice la Biblia antes de querer, irreprochable, ¿no? Y vemos como que me lanzo al éxito porque quiero recuperar mi inversión o mi cartón, lo que dice Gianmarco, y no me doy cuenta que estoy afectando, ¿no?, a las demás personas. Sí, lo que mal empieza, mal acaba. Le digo con toda sinceridad, he visto muchas congregaciones que se han cerrado. ¿Por qué? Porque han sido pues motivados por el hombre, no por Dios, ¿no? Su corazón era competencia, o decir, nosotros también podemos abrir una obra, y han nacido mal, pues como dice Mateo 7 del 15 al 20, árbol malo, fruto malo, nunca puede pasar lo contrario. Y tal vez usted me critica y me dice, pero vos quién eres para decir, sabe que antes yo buscaba el favor de los hombres, de verdad, pero me he ido mal. Por eso prefiero ahora buscar el favor de Dios y decirle la verdad, no lo que usted quiere escuchar, sino lo que usted necesita escuchar. Jesús oró toda la noche para elegir a sus discípulos. Eso está en Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante. Oró toda la noche para elegir a sus 12 discípulos. Estamos perdiendo la espiritualidad, pastores, líderes. No es la gente que me va a apoyar, es la gente idónea que Dios va a levantar, que Dios va a utilizar en su misericordia. ¿De cómo sabemos que uno es llamado? Por sus frutos os conoceréis. El corazón es importante, el servicio, la pasión de una persona por conocer al Señor, no por querer brillar, no por querer tener un cargo, no por querer servirse de las personas, no, son equivocaciones erróneas. Y como dijo Huáscar, hay pues requisitos en Timoteo. Usted no puede, si no cumple requisitos, está en vano poniéndose ahí como diácono, anciano, obispo, qué sé yo, como pastor. Si usted no cumple los requisitos, está en vano. Le digo con toda sinceridad, tiene que cumplir los requisitos. No lo digo yo, lo dice Dios a través de Pablo a Timoteo. Son 12 requisitos que vamos a en algún momento hablar de esos asuntos. Vamos a ir concluyendo. Jan, ha sido muy importante tocar estos temas. Son álgidos, pero son importantes de conocer, Jan. Sí, ¿no? La cobertura denominacional pues realmente le hizo mal a mi iglesia, realmente, porque nos hemos cerrado. Y de paso que no estábamos preparados, o sea, ni mis líderes ni mis pastores estaban preparados, no teníamos un buen discipulado. Pero gracias a que Dios tocó el corazón del hermano Carlos aquí presente, pues realmente yo pude conocer a Dios y pude conocer la verdad, porque realmente vivía bajo una venda, ¿no? Pensaba que ir a la iglesia era simplemente ir los domingos y ya está. Y esa es la realidad de muchos cristianos, ¿no? Actualmente, que porque sus pastores cierran la puerta a otros maestros, y no digo que esté mal, porque realmente hay mucho lo que es falsos maestros con sus ideologías extrañas, y lo dice también en la Biblia, ¿no? Pero también que esos pastores se toquen el corazón y realmente piensen, ¿no? Si realmente tienen una buena doctrina, una buena formación, porque el ser pastor incluso es un cargo que es muy oneroso, ¿no? Como lo dice la Biblia. Entonces es mejor que, bueno, pues prepararse, informarse, ¿no? Desde ahora, como siempre lo decimos, el discipulado es importante, luego el liderazgo. Entonces prepárense, ¿no? Huáscar, vamos finalizando el tema del día de hoy. Carlitos, como decías, ¿no? Para finalizar, esto no es en ningún momento para criticar, para hablar mal de alguien. Simplemente el Señor permite que lo que dice en su palabra, hablar, ¿no? Y tal vez hay mucha gente que tal vez esté incurriendo en un error y tal vez no lo sabe, o si lo sabe peor, pero hacernos darnos cuenta, ¿no? Que de las cosas en las que estamos fallando, y en base a lo que tú dices, bien, siempre a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que nosotros decimos, ¿no? Y es muy importante que tengamos en cuenta todas estas cosas, y como ya lo decíamos muchas veces, yo le decía, autoevaluarnos delante del Señor, ¿no? Veremos cómo estamos, porque algún día le vamos a rendir cuentas de todo lo que estamos haciendo y de todas las personas que están debajo y detrás de nosotros, ¿no? Cobertura denominacional o pastoral, jerarquías en la iglesia, elecciones democráticas evangélicas. Hay que pensar mucho. No sé si manipular o discriminar también al crear este tipo de prácticas, no sé. Pero yo le digo, si
no le guía la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no obra en usted, usted tiene que tener mucho cuidado, porque hoy en día está levantándose dentro de la misma iglesia evangélica muchas falsas doctrinas que no están basadas en la palabra. Pídale al Señor siempre la guía de Él. Nosotros, para compartir en esta oportunidad, oramos, pedimos al Señor la sabiduría, la guía, porque sin Él no somos nada, estamos perdidos. Que Dios le bendiga y espero que haya sido de mucha edificación este video. Nos vemos la siguiente con mucho más sobre las prácticas no bíblicas evangélicas. Que Dios los bendiga, hasta la próxima. Chao.